Pues muy buenos días, mis queridísimos hermanos. Es una bendición para mí estar con ustedes y poder, pues, tener un tiempo hermoso a través de este medio, ya que, pues, ahorita escuchaba lo que decía, lo que nos comenta César y nuestro hermano ahí en Tecash acerca de la palabra. Y es la importancia de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Tener a Cristo en nuestro corazón, porque es lo único que nos da libertad. La palabra es la misma, los textos son los mismos, pero pues nos habla de diferentes maneras, ¿no? Y yo lo que puedo ver aquí en esto que nos acaba de tomar, que nos acaba de hablar César, pues es lo que pasa estando en la prisión, ¿no? Lo único que el alabar y el bendecir y el orar a Dios es lo que de pronto nos va a traer la libertad, aún estando ahí en la prisión, pues nos da la libertad el Señor, ¿no? Las cadenas se caen. Puede ser uno completamente libre estando preso, totalmente libre, ¿no? ¿Y cómo llega? Pues a través de la palabra de Dios. Pablo no estuvo en la prisión, pero estaba preso en sus pasiones, en todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de esto, de lo que solamente puede producir la palabra de Dios. Dos regalos, dos regalos, dos dones, aunque todo lo que nosotros poseemos viene de parte de Dios. Pero hay dos en especial que sin ellos pues no podemos y nadie puede disfrutar de la presencia del Señor. Y si no puede disfrutar de la presencia del Señor, menos de todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, que son el arrepentimiento y la fe. Ningún evento, ni ningún acontecimiento, ni los milagros, nada, absolutamente nada, pueden guiarnos al arrepentimiento y a la fe. Esos dos son dos dones de Dios. Uno, dice el apóstol Pablo, dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apacible, ¿no? Y nos dice la razón por la cual debemos de ser así, ¿no? Dice, porque quizá Dios les concede el arrepentimiento a los que se oponen. Entonces, esto del arrepentimiento es algo que Dios lo da, pero no se los da a todos. Se los da a quien Él quiere. Porque de pronto nosotros vemos, o yo veo mucha gente que sufre y sufre y sufre y sufre por su condición, pero no se pueden arrepentir. Sienten remordimiento, sienten dolor, sienten pesar, se aborrecen, pero no se pueden arrepentir. ¿A qué me refiero con el arrepentimiento? Pues que dicen que se arrepienten y confiesan su pecado, pero vuelven otra vez al mismo asunto, ¿no? A lo mismo y tal vez peor todavía. De esto, bueno, pues nos habla la misma escritura, ¿no? Acerca del perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada al 100. ¿Por qué? Porque pues aparentemente tuvieron una transformación, la puerquita muy lavada, muy bonita y todo, pero no dejó de ser puerca, ¿no? Y así el perro. Se oye muy feo, pero es una realidad y está escrito en la palabra. César, Pues el verdadero arrepentimiento, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Y la fe también. Muchos dicen tener fe, pero no, pero su vida tampoco demuestra que haya fe. I assume Entonces, esto es una grande bendición, lingo. la que nosotros hemos recibido a través de qué? Bueno, simplemente a través de One, escuchar la palabra de Dios. Solamente a través de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vuelvo al punto. Esto es algo que solamente Dios puede hacer y esto mediante su poder. Un poder que nos capacita, un poder que nos habilita, un poder que nos prepara para recibir, ¿no? Recibir estos dones, ¿no? Entonces, pues el arrepentimiento y la fe son dos cosas que vienen juntas, o al menos el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1.
Ahí lo tienen, el capítulo 1, versos 14 y 15. Se los voy a leer. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí vienen los dos regalos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje, pues, que todos los profetas del Señor le llevaron al pueblo de Israel, ¿no? Todos los profetas al pueblo de Israel, incluyendo a Judá. Entonces, eres necesario porque el hombre no puede venir a Dios si no hay arrepentimiento. O más bien Dios no puede venir al hombre si no hay arrepentimiento. Es lo mismo. No puede uno ir de un lado a otro ni de otro de un lado a otro, porque Dios aborrece el pecado y no está donde haya pecado. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento, el arrepentimiento, que es la preparación para que una vez que hay una limpieza, través del arrepentimiento, Dios pueda venir, Cristo pueda venir. Entonces, quiero comentar con ustedes acerca de lo que es la fe, ¿no? La fe no es simplemente el creer, ¿no? Yo tengo fe. Y todo el mundo dice, yo tengo fe. Pero confundimos lo que es fe con lo que es la esperanza, ¿no? Esperanza, aunque son parientes muy cercanos, pero esperanza es lo que yo estoy esperando, aunque es parte de la definición de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una esperanza, pero esta esperanza es una real convicción. Entonces, la palabra fe en el diccionario, en el diccionario nos dice la definición en los dos lenguajes, ¿no? Al menos en el griego, que nos habla de una convicción, estar convencidos de algo, es pues la fe, la certeza, la convicción, que es credibilidad y es persuasión. Convicción, credibilidad y estar persuadido, estar convencido es la primera igual. Y en el hebreo nos habla de una manera diferente, nos habla de fidelidad y obediencia. Aunque también en el griego habla de fe, viene de la palabra fidelidad, fidelidad, permanencia. Entonces nos habla fidelidad y obediencia. Va un poquito más allá, ¿verdad? No solamente la convicción, la credibilidad, no, sino nos habla de obediencia. El que tiene fe, obedece. El que cree, vive por lo que cree. Entonces aquí ya cambia un poquito, ¿verdad? Porque cualquiera dice, es que yo tengo fe en que va a suceder esto, es que yo tengo fe, y a veces no tiene nada que ver con la fe eso. Simplemente es un deseo de que algo suceda o una necesidad que tengo en mi vida de que algo suceda y digo, es que tengo fe. Y escuchamos a la gente hablar de fe, ¿no? Todo el mundo habla acerca de la fe. Yo tengo mucha fe y tengo mucha fe, pero vamos a ver más adelante. Solamente quiero dar una definición ahorita. Y la definición también del arrepentimiento, igual en el diccionario bíblico, nos habla de la palabra metanoía, que nos habla también de un cambio de mente, un cambio de mente. ¿Y por qué nos habla de un cambio de mente? Si nosotros vamos a la carta a los romanos, a la carta a los romanos, ¿sí? En el capítulo 12, pues Pablo está hablando también ahí, Pablo, ¿no? Primero hace una exhortación acerca de morirse a uno mismo, ¿no? Que es realmente cuando hay un arrepentimiento. Que se les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, las misericordias de todo lo que él ya nos ha estado hablando, ¿no? En la carta a los romanos. Nos ha mostrado la misericordia de Dios, representada de diferentes maneras.
o en diferentes etapas de la vida. Ya llegó ahí. Por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios nos ha perdonado, porque Dios ha sido bueno, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, incluyendo su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Ustedes ahí donde están, o donde estuvimos, ahorita que hablaba de la cárcel, y pues de eso se trata este programa, pues esta transmisión que estamos viendo. Pues generalmente no llega uno a la cárcel por ser así como blandito, ¿no? Llega uno por travieso, llega uno por muchas cosas, ¿no? Por cabezones, porque no hicimos caso desde niños, porque lo que vivimos nos llevó a traumas y tantas cosas que fue definiendo un carácter. Ya traemos un temperamento, pero fue definiendo un carácter en nuestra vida o un mal carácter que nos llevó pues al lugar donde bendito sea Dios, la misericordia de Dios y su grandísimo amor nos llevó, bueno, lo digo por mí, a una prisión para que ahí pudiera yo conocer del Señor. Porque afuera, pues ni los golpes ni nada en la vida me pudo guiar al arrepentimiento, o al menos a clamar a Dios. Entonces, habla de la benignidad y es Dios, ¿no? Cómo a través de su bondad y manifestarnos su grande amor nos dio el arrepentimiento, es lo que dice el apóstol Pablo. Y a través del arrepentimiento poder disfrutar de la vida que se disfrutó después, o que se sigue disfrutando, ¿no? Entonces, primero, dice, y ya después por las misericordias de Dios, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable, o sea, muérete, entrégale todo a Dios, entrégale todo a Dios, ¿no? Hay un canto muy bonito, a mí me gusta ese que, no sé quién lo canta, de cuidaré mis ojos y cuidaré mis manos y todo eso, porque es lo que tenemos que entregarle a Dios. Y después el siguiente versículo dice Pablo, ¿no? Que no nos conformemos, que no tomemos la forma del mundo o que no nos conformemos a lo que seguimos, a lo que somos, que no sigamos siendo lo mismo. Ahí está el arrepentimiento, la mente, dice, ¿no? Que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, el arrepentimiento nos afecta en la mente, ¿no? Porque aquí está nuestra forma de pensar. Tú y yo somos lo que tenemos en la mente. La mente controla nuestra vida. Por eso es que Jesús es la cabeza del cuerpo, porque esto es lo que controla todo el cuerpo. Y si dice el Señor que si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo está lleno de tinieblas. Aquí está el asunto, está el problema. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de forma de pensar, ¿no? Afecta el pensamiento. Y luego, mi forma de pensar cambia mi forma de sentir. Y mi forma de sentir cambia mi conducta. Ejemplo, cuando tenemos resentimiento, cuando odiamos a alguna persona, aquí está todo el problema. Y no queremos. Pero cuando somos seducidos por el poder de Dios que nos guía a vernos a nosotros y nos guía a pedir perdón y a perdonar, en ese momento cambia nuestra mente, cambia nuestros sentimientos y cambia nuestra conducta hacia la persona que tenemos conflictos. Eso es un arrepentimiento. Y la palabra en hebreo nos habla de dejar el mundo y regresar a Dios. Fíjese cómo cambia un poquito, ¿no? Podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar muchas cosas, pero si no las dejamos a un lado, si no tenemos un giro completamente, yo me puedo arrepentir sin volver a Dios, porque mi vida puede seguir igual y en tanto que no entregue mi vida al Señor, voy a seguir igual. Entonces esta palabra nos habla de dejar el mundo y regresar a Dios. ¿Qué es lo que nos habla el Señor ahí en Jeremías? Si me acompañan ahí, por favor, vaya a Jeremías capítulo 6, verso 16.
Se lo leo, ¿sale? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Repito, así dijo el Señor, detente en el camino que llevas, haz un alto, reflexiona, dice, mirad, pon atención, medita, piensa cuál es el camino en el que has andado. Y ahora pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Le está hablando el profeta al pueblo de Israel. Le está diciendo, detengan su loca carrera. Han abandonado al Señor. Tal vez en ese momento muchos ya ni se acordaban de la ley de Dios. O no sé, ¿verdad? Pero es lo que le está diciendo. Pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Se habían apartado del buen camino. Y dice, y vivan a través de él. Y hallarán descanso para sus almas. Y el resultado, ¿cuál fue de esto? Dice, no quisieron. Pero es lo que le está ofreciendo, ¿no? Deténgase, arrepiéntase y vuelva a los caminos del Señor. Regrese al Señor y esto va a traer paz. Y algo similar está en el profeta Oseas, Oseas 6:1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces, el verdadero arrepentimiento es dejar, lo sabemos nosotros, es dejar de hacer lo malo, pero no solamente eso. Y no es hacer lo bueno, porque podemos hacer también lo bueno y no estar con el Señor, o el Señor no está en nuestras vidas. Porque puedes tener muy buena conducta y hacer muchas obras buenas, pero no está el Señor en la vida. Entonces, aquí ya tenemos dos elementos, arrepentimiento y fe, que es lo que Jesús está pidiendo, ¿no? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Ahora, ¿cómo es que se obtiene la fe? ¿Cómo es que nos da Dios este don tan maravilloso de la fe? Claro. Ahora, antes que nada, quiero decirle por qué estoy hablando de esto. A Beto, ya ven que Beto siempre se la pasa viendo a ver qué más nos da y qué más nos enseña, porque pues ya él es el don que Dios le dio a él, ¿no? Y ahora, bueno, pues ustedes se han dado cuenta que estamos retomando estudio de discipulado. Y comentábamos esto y me comentaba él, a mí me dio mucho gusto porque algo que ustedes van a experimentar, muchachos, ahí que están ahorita ahí en su lugar, cuando ustedes salgan de ahí y lleguen a su casa, a sus hogares, van a ver qué hermoso es volver. Qué maravilloso es estar otra vez con la familia, con tantos recuerdos y tantas cosas, sentirse en casa, ¿no? Regresar a la esencia de lo que nosotros somos. Aquí lo que está hablando es Jeremías y Oseas es, vengan otra vez al fundamento, vengan a su seguridad. Y ahora que estamos tomando el discipulado nuevamente, que ya todos lo hemos hecho, qué hermoso es volver otra vez a los principios, a las bases, a los fundamentos doctrinales, para tener dónde partir, dónde tener una base firme y sólida para de ahí construir nuestra vida. Y el fundamento sabemos que es Jesús. Jesús es la senda antigua, Jesús es el camino antiguo y muchos lo han abandonado. Hoy, hoy en este tiempo, en estos momentos en que nosotros nos encontramos aquí, en muchos lugares se puede estar predicando algo que parece ser la palabra de Dios o es palabra de Dios que ha cambiado mucho o le han añadido o le han quitado. Por eso es necesario regresar. Regresa al fundamento, regresa a tu base, regresa otra vez a la esencia, para que ahí podamos construir bien nuestra vida.
Y lo primero que el Señor nos da la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe, obviamente, estamos hablando de la fe que salva, ¿no? ¿Dónde viene esta fe? Dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta palabra de fe dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la fe no nos da la salvación, ¿eh? Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es el vehículo que nos lleva a la salvación, porque la salvación es de Dios, no es de la fe. La fe es el don de Dios, pero la salvación la da el Señor. Y aquí tenemos textos y textos que nos dicen de eso, ¿no? La salvación es de Jehová. Y luego también la fe nos conduce hacia el nuevo nacimiento. O sea, la palabra, el escuchar la palabra nos conduce al nuevo nacimiento y lo vemos ahí en Efesios 1:13. Si no lo puedes leer, hermanito de Cax, por favor. ¿Ya lo tienes? Se te congeló la... Se les congeló su pantalla. Sí. A ver, adelante. No sé, sigue congelado. Bueno, dice en Efesios 1:13, dice Pablo, está hablando Pablo a través o sea, el Espíritu Santo a través de Pablo, y le dice que en él también, o sea, en Cristo, estando en Cristo, dice, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice, nos da la salvación y nos da el nuevo nacimiento. Esto también se manifiesta o se demuestra, ¿cómo se manifiesta, cómo se demuestra el nuevo nacimiento y la salvación? Bueno, el Señor Jesús nos habla en Mateo 7:21. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si realmente hemos nacido de nuevo, ¿cómo debe ser la conducta? Debemos de caminar a través de la obediencia. Ahora, no hay nadie obediente al 100, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie es obediente al 100, porque la misma escritura nos está diciendo, ¿no? Que cuando dice que todos pecamos, y esa es una realidad, todos pecamos, no hay justo ni aun uno. Nosotros creyentes somos justificados por Jesús, mas sin embargo, nuestra vida sigue dejando mucho que desear, y esa es la verdad, ¿no? Pero en este caminar, en esta nueva naturaleza que tenemos, nuestro caminar, a pesar de los errores, nosotros anhelamos y deseamos crecer a la imagen y a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y ahí es donde nos da el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento. Ahí en la carta a Santiago, dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta.
Hay quien dice tener fe, pero no vive. Le decía yo al principio, no vivimos por lo que creemos. Si crees en Dios, obedece a Dios. Si crees en el Evangelio, vive conforme al Evangelio. Todos lo que creemos es lo que somos y lo que caminamos. ¿Mm? Entonces, si tenemos fe, debemos de caminar por fe. Y esto se muestra en la obediencia. No sé, César, si aquí puede haber una pregunta de los muchachos o alguien tenga una pregunta, un comentario. No sé, muchachos, si alguien ahí en Tecash hasta este punto quisiera hacer un comentario, una pregunta, adelante, abran su micrófono o alguien de ahí de los que estamos conectados, adelante. Adelante, mi hermano. Si hasta ahorita hay alguna pregunta, algo, pueden hacer el comentario. Adelante. No, mi hermano, hasta ahorita estamos entendiendo bien. Bien, más adelante. Ok, perfecto. Ok. Entonces decía yo, el arrepentimiento y la fe siempre, siempre van a ir juntos. Siempre. No pueden estar separados, ¿eh? No pueden estar separados. El Señor Jesús así lo dijo. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Una cosa nos lleva a la otra. Si crees, te arrepientes. Y si te arrepientes, crees. Te arrepientes porque crees. Y crees porque te has arrepentido. Van juntas. No se pueden separar. ¿Estamos bien? Bien. Vamos a ver entonces cómo es que cambia nuestra mente. Y vamos a leer en Hechos 2 37 y 38, que es la primera predicación de Pedro. Es parte de lo que dijo. Y vamos a ver cuál fue el resultado de la predicación del Evangelio. Porque Pedro ahí no predicó otra cosa más que el puro Evangelio. El puro Evangelio. Y después de que le está predicando, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra los había convencido de su pecado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando de, de la salvación, ¿no? Pero ¿cómo viene? A través del arrepentimiento. Mis amados hermanos, esto es tan importante, veas, pero tan importante que es algo de lo que nosotros tenemos que hablarle a la gente siempre. Yo respeto mucho y no me gusta meterme en controversias, mas sin embargo a veces, pues sucede, sucede, ¿no? Pero si no predicamos nosotros arrepentimiento y fe, que van juntos, no va a pasar nada en la persona. Por eso le decía al principio, ¿por qué hay tanta cosa que hoy escuchamos o la misma conducta de muchos que decimos ser cristianos y que adolecemos mucho realmente de manifestar a Cristo en nuestras vidas? Pero mucho, porque no ha habido un arrepentimiento. Porque de pronto te dijeron y te enseñaron, tú nada más haz una oración de fe y con eso ya. Y nos creímos nosotros eso. Y de pronto hicimos una oración sin arrepentirnos, sin creer, sin nada, simplemente porque pues si te ofrecen una salida, pues como sea, ¿no? Vámonos, como sea, la cosa es vámonos ya.
Yo me acuerdo cuando estaba yo en la escuela, como muchos de ustedes todavía están, el pastor que estaba ahí, nos predicó en una ocasión acerca de Jericó, ¿no? Y ya ven que el Señor le dijo que eran las vueltas a la ciudad. Y dice que cuando cumplieron con el mandamiento, los muros cayeron. Eso y lo que platicaba César ahorita al principio, ¿no? Que tembló y los muros se cayeron y el carcelero se iba a matar, ¿no? Y yo me preguntaba yo, ¿qué haría yo si una cosa similar pasara aquí? Me acuerdo que estaba ahí, estaba un día pensando y viendo los muros del Cerezo y todo, y viene el pensamiento, ¿qué haría yo si en un momento dado se cayeran los muros? ¿Qué haría yo? Miren, hermanos, había algo que yo anhelaba profundamente en mi corazón, que era regresar a mi casa con mi esposa y con mis hijos. Anhelaba yo con todo mi corazón la libertad. Y ya había yo pensado y platicado con el Señor y le decía yo a Dios, Señor, si tú me concedes la libertad, en mi vida voy a volver a hacer nada por lo cual yo tenga que regresar un día aquí. No me podía a la cárcel. Pues le decía yo, a nosotros con cosas, digo, no es presunción, pero nosotros somos gentes que anduvimos en la calle de vago. Hay cosas que no nos espantan. El encierro, ¿yo qué? Pues sí duele, se sufre. Pero lo que más me hacía sufrir era la separación con mi familia. Yo decía, no, pues yo buscaba, ¿no? La salida y el juez y todo andaba uno ahí. Pero, ¿qué harías si se cayeran los muros? ¿Te irías? Y dije, no, no, no me voy. No me iría yo, porque yo me quiero ir por la puerta grande, por la puerta que el Señor abre y nadie cierra. Porque lo que más anhelo no es su libertad, ¿o no es así? La libertad. Y estamos dispuestos a como dé, pero pues no es por ahí, ¿no? Entonces vuelvo al punto. ¿Qué haremos? Le dijo, arrepiéntanse. Si nos ofrecen, mira, ahí está Lorenzo, mira, Lorenzo, tú nomás di esto y ya. Y muchos lo hicimos, ¿no? Muchos lo hicimos. Y yo sé que el Señor está más interesado que tú y que yo para venir a nuestro corazón, para venir a nuestra vida, porque por eso Él se entregó, para regresarnos a Él, ¿no? Para llevarnos a Dios. Pero muchos lo hicimos y la realidad es que nuestra vida no cambió. Bueno, la realidad es que la vida de muchos no cambió porque no estaba la presencia del Espíritu Santo, porque Dios no va a estar en un lugar donde no haya arrepentimiento. Entonces dice, arrepiéntase y después obedezca. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bautícese. Si usted ya se arrepintió, es porque creyó. Y porque creyó, obedezca. Obedezca a Jesús. Obedezca, bautícese. Porque si no obedece, entonces ya me arrepentí, pero pues no obedeces, ya estás muy arrepentido, pero no te bautizas. No porque el bautismo nos dé la salvación, sabemos eso que no, ¿no? Sabemos que el bautismo es el que viene enseguida. Dice, bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Va junto, ¿no? Y recibiréis el don. Ahí viene el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, ahí está la verdadera salvación. Ahí está, la presencia de Dios en tu vida. Y viene junto, arrepentimiento, trae el nuevo nacimiento, fe. Entonces, ¿quién es el que nos guía al arrepentimiento? Es el Espíritu Santo, por medio de la palabra.
Por medio de la palabra, porque dice nuestro Señor Jesucristo que cuando Él venga, cuando venía el Espíritu Santo, Él iba a hacer tres cosas principales, tres cosas que son necesarias para nosotros. Uno, la convicción del pecado, de justicia y de juicio. Pero primero, si no hay una convicción de pecado, ¿de qué te arrepientes? Si no estamos convencidos de que somos pecadores, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Oye, pero ¿de qué me arrepiento? Yo me acuerdo que un día un amigo me lo encontré y pues era yo medio borrachín, ¿no? Hace muchos años. Me encantaba la bebida y tenía problemas muy serios de alcoholismo. Y me encontré un día un amigo que tenía meses de no verlo. Y me dio mucho gusto porque dije, no, pues ya encontré así un cuate con quien seguir la parranda. Y fue y le invité y me dijo, ya no veo, José Luis, no me digas, no, ya no. Pues a mí me sorprendió porque pues, era tremendo también el amigo, ¿no? Y me invitó a un lugar donde él había dejado de beber. Y me acuerdo que le dije, no, mi cuate, eso es para ti. Eso es para ti porque mira, tú eres así, 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 así. Eso es para ti, para mí no. Y me acuerdo, ¿no? Cuando me hablaban de la palabra, no, 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 yo no soy pecador, así como Lorenzo, ¿no? Yo sí pequé, ¿verdad? Pero ya se puso Lorenzo aquí enfrente. Yo sí pequé y sí, pues he hecho cosas malas, ¿no? Pero no así, así tanto, tanto, no, así como no. Y siempre hay una defensa. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence, ahí no hay ni para dónde hacerse, mis hermanos. O no sé a ustedes cómo les haya ido, ¿no? A mí así me fue. Cuando el Espíritu, yo escuché la palabra, la primera vez que yo acudí a una reunión cristiana, ¿no? Ahí estando yo en el colegio, pues la palabra inmediatamente me quebrantó y el deseo, la necesidad de arrepentimiento, porque venía yo cargadito. Entonces, ya no hay vuelta de hoja. La convicción de pecado, la convicción de justicia, de que hemos sido justificados, la realidad, la convicción de que a través del arrepentimiento viene la justificación, que somos justificados delante de Dios, que Él nos va a perdonar todos nuestros pecados a través de Jesucristo crucificado. Y de juicio, porque Satanás ya no tiene nada con nosotros, ya no tiene de dónde agarrarnos, porque Él ya fue ajusticiado allá. Dijo Jesús, ahora viene el juicio de este mundo. Ya fue vencido Satanás. Eso nos da una plena seguridad, una certeza, una convicción. Sí, me reconozco un pecador, me arrepiento y confieso mi pecado, porque estoy harto de vivir de esta manera. Anhelo vivir una vida diferente. Y me convence el Espíritu Santo también de que a través de eso soy justificado, que no solamente tengo perdón de pecados, sino que son completamente borrados y Dios ya nunca jamás se va a volver a acordar de mis pecados. Justificación. Y eso me da paz. Sigo hablando del apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no te debo nada, Señor, no por mí, por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Ya no te debo nada, Señor, porque tú me has limpiado y me has lavado. Y como estoy limpio, Satanás ya no tiene de dónde agarrarse, porque el acta, los secretos, mis pecados, lo que yo había hecho, lo que estaba escrito cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí estaba escrito. La causa por la cual Jesús murió fue por todas estas cochinadas que José Luis Bolaños hizo en la vida. Aquí se murieron juntamente con Jesús.
Se acabaron, no hay más nada. Eso, mis amados hermanos, es lo que tenemos que tener bien claro. Tres cosas que nos convence el Espíritu Santo. Y cuando Él lo hace, no tienes temor, no das marcha atrás. Tenemos el temor humano, ¿no? A una cosa u otra, pero delante de Dios estamos en paz. Entonces, nadie ha podido hacer esto, nadie, solamente a través de la predicación. Léame, por favor, 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Pero sí necesito que alguien nos lea, por favor, en voz alta. Primera de Corintios. 1:21. No, dale lectura, hermano. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Y qué es lo que somos enviados a predicar a todo el mundo y a toda criatura? El Evangelio. Amén. El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? O al menos resumido el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versos creo que 1 al 4. También léenoslo, por favor, mi hermano. Primera de Corintios 1 al 4. Del 1 al 4. 15. 1 4. Corintios capítulo 15, versos 1 al 4, 4 o 5. Yo te digo dónde le pares ahí. Porque así no lo tengo ahorita bien presente aquí en mi mente. Ese 4. Y que fue sepultado y que resucitó No, al tercer día. del 1, sí. Ese es el Evangelio, pero desde el 1. Del Versículo 1. 15, 1, sí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Síguele. Ya se cortó otra vez. Alguien que esté ahí, por favor. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de Hasta ahí. 500 hermanos. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Amén. Me fui, Gracias, Riquis. gracias, Lorenz. ¿No? Gracias. Voy a leer otra vez para que nos vayamos despacito. Dice, dice, hablando Pablito, mire, Pablito bien obediente a la voz del Espíritu. Dice, además, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué predicó? El El Evangelio. evangelio. El evangelio. El cual también recibisteis. O sea, predicó el evangelio y lo recibieron. O sea, escucharon. En el cual también perseveráis. Como escucharon, permanecen, o sea, lo oyeron y viven por él. ¿Estamos ahí? Bien. Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fíjense, el Evangelio da la fe. La fe nos guía al arrepentimiento y esto nos hace permanecer. Pero aquí vemos otra cosa, dice, nos aclara, ¿no? Si permanecen, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Qué está diciendo? Que no todos se arrepienten, que no todos creen. Algunos creen que creen y no permanecen.
Entonces, ¿qué dice? Creyeron en vano, ¿no? Y luego ya nos habla ahí lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo que tenemos que creer. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Eso es lo que tenemos que predicar, mi hermano. El Evangelio. Que la gente sepa que Cristo murió por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, para justificarnos, para llevarnos a Dios. No andarle prometiendo a la gente, mira, ven a Cristo y tu matrimonio se va a salvar. No, si permaneces en el Evangelio, sí se va a salvar, ¿no? Pero es lo que tenemos que predicar. Arrepiéntase, mi hermano. Arrepiéntase y crea que Jesús murió por sus pecados. Porque esa palabra, cuando el ser humano, cuando la persona la recibe, el Espíritu va a obrar ahí. No en todos, no todos se quieren arrepentir, no todos se arrepienten, pero en algunos el Espíritu va a hacer la obra de salvación. Eso es lo que da el nacimiento, eso es lo que da la vida eterna, el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Por eso le decía, volver al principio, volver al fundamento, volver a la base. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Punto. Bien, número 3. Oye, César, ¿hasta qué horas puedo estar aquí o qué? No, pues tú tienes, ahora sí que son las 11, pues, podemos terminar a 11:30, cuarto para las 12, a la hora que tú quieras. No, 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 no se me duermen. Pues aquí estamos, aquí estamos. Ahí están nuestros hermanos en Tecáis, Ándale. despiertos. Pues cuando los veo así como que ya los empiezo a aburrir, luego ya me empiezo a llenar de soberbia, man. Porque digo, acá sí le voy llegando a Pablo. Ya es que a Pablo se le durmió ya dice. Mientras no voy a ser yo que me caiga, hermano. Está durmiendo la gente. Ok, entonces nos quedamos con que la predicación del Evangelio es lo que nos guía, ¿verdad? Dice, la predicación del Evangelio, ¿no? Es lo que produce en nosotros la salvación. El Espíritu nos guía de pecado y nos guía al arrepentimiento por medio de la predicación. 3, cambio de emociones. Ya vimos cambio de emociones o sentimientos. También dice ahí, lo vamos a leer, 2 Corintios 7, 9 al 11. Se lo leo yo para que avancemos un poquito. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Tal vez Pablo está hablando de la primera carta, ¿verdad? Donde les escribe, ¿no? Les dice que no les puede hablar como espirituales, sino como a niños, porque siguen siendo niños, perruchos, se pelean entre ellos y que escogen a su predicador favorito y toda la carta se la lleva ahí, ¿verdad? Llega al capítulo 11 y toda le está diciendo, no, pues es que eso que ustedes hacen no es la cena del Señor porque hacen su fiesta y ustedes y ¿no? Indolentes contra el hermano necesitado, en fin, ahí se la lleva. Entonces en la carta dice, pues se entristecieron. ¿Por qué no se entristece cuando lo reprende, no? Aunque debería ser al revés. Cuando nos reprenden es porque evidencia de que somos hijos de Dios, ¿no? Dios nos reprende. Sigo leyendo. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y vemos ahí, ¿verdad? Se compungieron de corazón. La palabra de Dios les llevó a esa situación, ¿no? ¿Pero para qué fue? Para arrepentimiento. Sentirse mal, sentirse incómodo, decir, sí es cierto, soy bip, 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 y ya va uno al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es la tristeza del mundo, lo podemos ver ahí como el remordimiento, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud, qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo habéis sido mostrados limpios en el asunto. O sea, aquí está la cuestión de las emociones o de los sentimientos. Produce tristeza, primero fue tristeza, ¿no? Pero la tristeza que los llevó al arrepentimiento, al arrepentimiento. A aborrecerse por la cuestión del pecado y al deseo de ser diferentes. Ya no quiero ser igual. Esta es la causa por la cual me encuentro aquí. Decía yo a una persona hace unos días en el hospital, pues les digo siempre así a algunas personas, ¿no? Mediten, piensen, ¿cuál fue el camino? ¿Qué hice yo? Porque pues así me llevaron a mí, ¿no? ¿Qué hice yo para encontrarme en este lugar? Siempre en alguna situación conflictiva o algo, piensa, ¿qué hiciste tú para llegar a este lugar? ¿Cuál fue el camino que seguí? Me acuerdo, pues dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Y esta es una realidad, ¿no? Nosotros a veces recibimos una educación en nuestros hogares y aprendimos también en la calle, ¿no? No necesariamente del Padre, pero sí hacemos lo que de pronto nosotros vemos y torcemos el camino. Dice Salomón que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita en su corazón. Culpamos a Dios de las cosas que nos han pasado, pero cuando tenemos un momento de reflexión, de meditación, pensar, ¿cuál ha sido mi vida para llegar yo a este punto? Y ahí es donde tenemos la oportunidad, a través de esa meditación, de ponernos a cuentas con Dios, de reflexionar y de tener un cambio de vida porque ya no queremos estar viviendo en las mismas situaciones. Porque muchas veces, pues ay, ¿cómo les diré, hombre? Que yo soy medio mundano con mis ejemplos de una canción, no se vayan a ofender a algunos de ustedes, de una canción de hace muchos años. Ya Lorenzo está riendo. De una canción que decía, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy perdido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder, ¿no? Algo así dice la canción. Pero fíjese, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Y en tanto no sepamos qué camino llegamos o qué hicimos para llegar a estar perdidos, no nos vamos a poder encontrar. Seguiremos, así dice la canción, dice una realidad, ¿no? Estoy perdido y será mi destino sufrir hasta el fin. Aquel que no es confrontado con la verdad va a seguir sufriendo porque va a seguir otra vez como mi paisano José Alfredo Jiménez, siempre cayendo en los mismos errores. Porque otra de las canciones de él dice, nada me han enseñado los años. Es la misma, ¿no? Nada me han enseñado los años. Yo solo he hecho eso para ilustraciones, hermano, discúlpeme, ¿no? Porque dice, "Es que son canciones del mundo, sí, pero sí son ilustraciones reales.
siempre, en tanto que no haya un alto. Bueno, otra vez Jeremías, ¿no? Ya me voy a estar regresando otra vez. Haz un alto en el camino, medita, piensa, ¿no? Piensa. ¿Por qué llegaste hasta aquí? Y ahí tenemos la oportunidad para modificar. ¿Quieres seguir viviendo igual? No, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Antes sí, pues pensaba yo en venganzas y cosas así. Yo, ya me estoy confesando ahorita, pero yo fui de esas personas que decía César. César me dio cuerda, ¿eh? Yo llegué a la prisión siendo inocente. No se rían, porque todos somos inocentes, ¿no? Y era una cosa tremenda, ¿no? Para mí eso de pues, inocente. Y era un impedimento para que yo me acercara pues al Señor y puntos de defensa, ¿no? Pero sí un día me dijo el Señor, me dijo el Señor, agradece que estás aquí porque eres inocente, porque si estuvieras por lo que has hecho, quién sabe cuándo saldrías. Hubo confrontación, confrontación, tristeza, aborrecimiento. Por eso les decía, yo hice trato con Dios y le dije, Señor, pero no vuelvo a robarme ni unas palomitas en la esquina, nada. Porque ya no quería, ya no quería volver a la vida. Había arrepentimiento, genuino y sincero, ¿eh? Genuino y sincero. Yo cuando salí de allá, pues después de un tiempo, que me encontré un trabajo que tenía yo anteriormente durante muchos años y regresé a mi trabajo, parte del trabajo y pensando que me iba a poder, salir de las cuestiones que yo hacía antes, ¿no? O sea, trabajar en lo mismo, pero ya no hacer lo mismo, y pues no, no era posible. Entonces yo renuncié a ese trabajo, un trabajo donde había ingresos muy buenos. Tuve una lucha, pero dije, no, jamás, no lo vuelvo a hacer. Por el riesgo que caía, pero lo más importante, ¿sabe por qué era? Porque el Espíritu Santo siempre estaba ahí, acordándome, recordándome, 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 ¿no? Así como le dijo Jesús a Juan y a Jacobo, que no saben de qué espíritu son. Esa es la evidencia, cambio de vida. Entonces hay arrepentimiento, aborrecimiento y rechazo, ¿no? El pecado, el deseo de ser diferente. Otra cosa que surge con el arrepentimiento y la fe es el amor al prójimo y a los mandamientos del Señor. La pregunta que le hizo aquel escriba, que era al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué haré para ser salvo? Ahí en Judas, en Lucas. Y él dijo el Señor, pues ¿cómo lees? Fíjate qué interesante pregunta, ¿no? Pues ¿cómo lees? ¿Que no has leído? ¿Qué tienes que hacer? Y luego le leyó la cartilla, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí surge el amor y la obediencia a Dios. Te arrepientes, ahora caminamos conforme al Señor. Y eso es a lo que nos lleva, y eso a mí se me hace mucho, mucho, muy interesante. Ahí es donde viene el cambio radical de vida. Vamos a ver el amor hacia los mandamientos de Dios. En la ley sé que son 413, 415, no me acuerdo, César. No, 613, 613. ¿no? 613. Ujú. Y te están separados 365, creo que son positivos, los otros son negativos. Pero aquí en el Decálogo solamente tenemos unos y se los voy a mencionar. Tenemos mandamientos positivos y mandamientos negativos, de los cuales voy a hablar primeramente. Les voy a mencionar primeramente los mandamientos positivos. No, primero dice,
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros no santificamos día de reposo, pero es un mandamiento positivo. Acuérdate del día de reposo para que lo hagas, ¿no? Es un mandamiento positivo. El otro, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No está mandando a trabajar, ¿no? Otro, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, bueno, ¿no? Y vivas largos días y con bendición. Entonces tenemos estos mandamientos. Ahora, estos mandamientos positivos, ¿no? Lo que producen en nuestra vida es fortaleza, fortaleza. Nos fortalecemos. Y los mandamientos negativos producen en nosotros santidad, santidad. Ahí le van. Dice, estoy hablando del decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Siguiente, no matarás. Pero aquí quiero hacer un alto. En estos mandamientos prohibitivos, o sea, negativos, no hagas. La desobediencia a esos ha sido la causa y es la causa de que el mundo esté como esté y de cómo nosotros, muchos de nosotros vivimos como vivíamos. Porque si nos remitimos nosotros a la carta a los romanos, ahí nos dice claramente, ¿no? Estos mandamientos negativos los hicimos. En lugar de no hacer, sí los hicimos. No tendrás dioses ajenos, sí nos hicimos dioses ajenos. Sí adoramos las cosas, ¿no? Dice, cambiamos al Señor. Dice, déjeme leerle mejor porque estoy ahorita cuatrapeado. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Si ya está ahí, voy al versículo 22, ¿eh? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya vio la violación, ahí está. No tendrás, no te harás, no te inclinarás ni las honrarás. Y sí lo hicieron, y sí lo hicimos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mejor no las hablamos porque vamos a empezar a pasar lista y todos vamos a gritar presente. Nomás voy a leer un poquito. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y sigue. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y aquí empieza a darnos una serie larga, ¿no? de actitudes, ¿no? que teníamos. Algunos nada más, algunos otros no. Entonces, mandamientos negativos que yo no los obedecí, ¿no? Y luego, siguiente con el prójimo, no matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos no nos llevan a la santidad, a la santidad. ¿Qué produce esto? La fe y el arrepentimiento nos llevan a esto. Y por último, el cambio de voluntad. Lucas 3:8. Dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Sí, nos acordamos de la escena, ¿verdad? Estaba Juan bautizando y le hacen la pregunta, ¿no? Y la respuesta de Juan el Bautista es, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El que tiene dos cobijas, de la que no tiene, el que tiene que comer, comparta con el que no tiene. A los soldados, a los policías, les dijo, ustedes ya no sigan inventándose multas ni haciéndose, dejen de extorsionar, ¿no? Confórmense con su salario. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Así se manifiesta el arrepentimiento, ya lo hablamos. Deja de hacer tus cosas malas y empieza a hacer las buenas. Y no solamente, sí, buenas, ¿no? Dice Pablo, el que robaba ya no robe más. Ahora póngase a trabajar y comparta con el fruto de su trabajo. Ahí es donde se manifiesta el arrepentimiento. Cambio radical de vida, cambio total de vida. ¿Un comentario? Adelante, mis hermanos. Lorenzo. Que la neta, es necesario que haya cambio en nuestras vidas. Yo recuerdo que ahí en Santa Tacha, cuando me vieron los compañeros que estaban en el reclusorio norte, dijeron, mira, el Parkinson eh, lleva una vida diferente y como dice la palabra de Dios, que somos esperanza de gloria a otros. Dice, mira, si el Parkinson Dios lo cambió, también a mí me puede hacer el paro Dios, puede transformarme. Entonces sí, es importante, es necesario que en nuestras vidas se note ese cambio, porque otros van a tener esperanza. Es todo. Sí, sí. Sí, porque de pronto pues, somos tropiezo, ¿no? Podemos ser tropiezo. Sí. Y es muy fuerte esa situación. Adelante, mis hermanos, ahí en el Cerezo, algún comentario, algo. Por favor, abran su micrófono. ¿Qué les pareció hoy el tema? Estuvo rudo, estuvo fuerte. Y yo creo que sí es una realidad, ¿no? Necesitamos escuchar este tipo de, de palabra que tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Este es el verdadero Evangelio, ¿no? El Evangelio siempre nos va a llevar a confrontarnos, siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort, siempre nos va a sacudir el tapete. Y si no hace eso, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque pues se siente bien rico, ¿no? Que te rasquen la espalda, que te den la suave, que, no, sí,
no pasa nada y no, no, no. Aquí estamos hablando de que realmente nos va a doler, ¿no? Hacer esos cambios, nos va a doler tener esa actitud hacia Dios de caminar hacia esa madurez espiritual que comienza como ya lo vimos, ¿no? Abriendo nuestro corazón a Cristo, pero algo bien importante que ahorita decía José Luis, ¿no? Y que no lo dice él, lo dice la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú arrepentirte si no tienes convicción de que necesitas arrepentirte? ¿De qué te vas a arrepentir? Por eso es que luego a veces muchos, bueno, pues sí, ya vine a Cristo, ya hice una oración, sí, pero no ha habido resultados. ¿Por qué? Porque nunca te convenciste de que eres pecador. Dice una de las bienaventuranzas de Cristo, ¿no? Bienaventurados los que lloran, y llorar espiritualmente es eso, dolerse del pecado, saber que hemos lastimado a otros, que nos hemos lastimado y que hemos hecho daño a muchas personas, ¿no? Lo opuesto, pues, es reírte del pecado, vivir como tú quieras, hacer tu propia voluntad. Entonces creo que esto es bien interesante y bien importante porque está hablando de un nuevo nacimiento, ¿no? O sea, por naturaleza, ¿no? Decía José Luis, ponía el ejemplo del proverbio, ¿no? De la puerca lavada, ¿no? O sea, y escuchaba yo hace un tiempo la historia de una familia, ¿no? Que quiso tener una cerdita de mascota, ¿no? Y no, hombre, la familia la bañaba, la perfumaba, le echaba su talquito, le ponía un moñito, pero en cuanto la puerquita veía abierta la puerta, ¡pum!, salía tendida y se iba y se revolcaba en el lodo y ahí estaba y no, y otra vez iba la niña, la mamá, otra vez la limpiaban, la bañaban, la perfumaban y veía que había lluvia y en cuanto se descuidaba salía corriendo otra vez la puerquita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en su naturaleza, esa puerquita siempre va a buscar revolcarse en el lodo, ¿no? A diferencia de escuchaba de la oveja, ¿no? La oveja siempre va a buscar cuidar su pelaje, o sea, va a buscar irse por otros lados, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos producir o sea, si no dejamos que Dios haga ese nuevo nacimiento en nosotros, porque yo estoy 100% seguro que también es una cuestión de la voluntad, yo debo rendirme totalmente a Cristo, yo debo hacer un pacto con Él. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero que tú guíes mi vida, no quiero vivir como yo quiero. Decía José Luis, la canción dice, hacemos hoy ante tu altar un sacrificio de vivir en santidad. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Dice, no te quiero fallar jamás. Híjole, son palabras fuertes, ¿no? Que en el proceso podemos tropezar, podemos caer, porque como bien lo decíamos, somos humanos, pero ya no podemos seguir batiéndonos en el lodo como la porquita. Tenemos que buscar realmente cambiar esa naturaleza pecaminosa por revestirnos del nuevo hombre, ¿no? Ese hombre que fue diseñado según a la imagen del que lo creó, o sea, de nuestro Padre, ¿no? Para que seamos santos, ¿no? Apartados del mundo, no que ya no tengamos errores, sino apartados. Adelante, mis hermanos. Muy buen tema, la verdad. Sí, sí, mi hermano, es un muy bonito tema y en realidad también nosotros en este lugar, pues como ustedes saben, hermanos, aquí se hacen bautizos, muchos de nosotros han recibido el bautismo, pero hay veces de cada 6 o 8 o 10 que se bauticen, solo queda uno. Los demás, pues hacen su vida pues, normal, pero ya a base de esto, pues nosotros siempre nos dicen, pues cuando nos ven a nuestros hermanos andando
en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Entonces nos dicen a nosotros, todos son iguales, todos son así, no van a cambiar. Pero en realidad, hermanos, la gente está equivocada porque hay veces muchos de nosotros pues lo hacen solo por una emoción, lo hacen porque para que su familia lo vea y porque no han tenido un verdadero arrepentimiento. Pero cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento, hermanos, yo lo he visto en mi vida y en la vida de muchos que están acá en este lugar, muchos que han cambiado su vida, hermano. Créanme que antes hacían cosas malas, pero cuando realidad uno se cansa de la mala vida que lleva, de sus problemas, entonces viene ese verdadero arrepentimiento. Entonces dices, ya estoy cansado de esta vida, entonces quiero cambiar mi vida. Entonces viene la ayuda de Dios, porque solo nosotros con nuestra propia voluntad no podemos hacerlo, hermanos. Pero cuando nosotros le oramos a nuestro Dios, le pedimos a nuestro Dios que Él sea el que haga esos cambios en nuestras vidas, Dios se manifiesta, hermanos. Dios en realidad hace esos cambios en tu vida. Claro que no, no un día al otro, hermanos, sino que es un proceso. Pero Dios está haciendo ese proceso con nosotros, hermanos. Y, y este domingo que viene, que va a ser el 22, me toca traer una enseñanza en este lugar, especialmente que nos va a hablar del bautismo. Esta enseñanza también lo trajeron nuestros hermanos de Mérida, de la Iglesia Corazones Dejando Huella. Entonces, también la quiero compartir, pues también quiero compartir también lo que nos enseñan ustedes. Y también voy a dar un tema igual para un viernes, que es un tema que nos dio el hermano Alberto. Entonces, todo lo que escuchamos en esta enseñanza, yo lo voy apuntando para que también yo lo pueda compartir. Y en realidad, hermanos, para mí todas las predicaciones son de bendición. Y he aprendido muchas cosas de parte de Dios, porque yo estoy consciente de que cada predicación, cada persona que habla de la palabra de Dios, es Dios hablando en su vida de cada uno, hermano. Y por mi parte, hermanos, es todo y que Dios los bendiga, hermano. Fíjate que es algo que de pronto cuando estás en la obra de Dios, a mí me pasa, a mí me ha pasado, que de pronto ves y ves a la gente cómo va, y de repente se da para atrás. Y aquí el otro día hablábamos acerca de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? A veces podemos hacer un juicio equivocado nosotros y no nos toca condenar ni juzgar a nadie, ¿no? Porque puede ser un mal rato. Yo creo que todos los creyentes hemos pasado por situaciones difíciles y hemos pecado de una manera u otra en momentos difíciles. Acabas de decir algo muy real, ¿no? Pero es evidente cuando alguien ha nacido de nuevo, porque dos cosas, o regresa o Dios lo trae de regreso, porque el Señor no nos va a dejar. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, aunque esto desanima, desalienta. Híjole, y este cuate. Pero nosotros seguimos adelante. Que nos digan, pues, nos decían peor cosas. Que a veces nos olvida, ¿no? Se nos va haciendo la piel como muy suavecita y ya nos duele cuando nos dicen algo. Pero antes nos decían cosas peores. Pero en fin, el asunto está en eso, ¿no? Tenemos que seguir para adelante. ¿Hay arrepentimientos verdaderos y arrepentimientos falsos? No lo sabemos. Lo que le pasó a Pablo con Demas. Y caminó junto con Demas, caminaron Demas junto con él mucho tiempo. Y de repente estaba en el bote y dice, pues me desamparó, mano, ¿no? Y agarró camino para el mundial otra vez. Es un arrepentimiento, no sé, falso, ¿no? No sé, pero ahí estaba en una situación, ¿no? Equivocada. Entonces, tenemos que ser pacientes en eso. Hay gente así. Han escuchado la palabra de Dios y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Produce vida o produce muerte, pero esa se va a manifestar en determinado momento. Al que le produjo vida, de pronto dice, no, ese no agarró nada, y de repente nos dan cada sorpresa, ¿no? Cada vez dice, ah, caray, aquí está, mira.
No, pues si el hermano andaba así, así, este andaba, sí, andaba, anduvo, pero ahora ahí está caminando. Pero hay mucha gente también, conoce la palabra de Dios. Yo no sé si un día les platiqué, pues no, no creo porque, o no sé, del ratoncito ese que estaba en la fábrica, ya me voy a callar, César, ¿eh? Tú dale, hermano. De un hombre, lo leí en una ocasión, de un hombre que tenía una fábrica de quesos, tenía su empresa muy, fábrica de quesos. No, hacían los quesos riquísimos, ¿no? Y y le cayó una plaga de ratas. Saben que a los ratones les gusta mucho el queso. Bueno, a otros ratones nos gustaban otras cosas, ¿no? Pero a los ratones, animalitos les gusta el queso. Y y pues este hombre, pues ya le había puesto muchas cosas y las ratas seguían. Entonces le dice, no, pues cómprate unas jaulas, mira, estas son muy buenas. Y le pones un pedazo ahí de queso del más jugoso y vas a ver cómo se van a ir acabando las ratas. Y sí, pues empiezan a caer las ratas, pero pues también son truchas, ¿no? Se han fijado que las ratas son bien abusadas. Ven y ven que una cayó y ya no se van por ahí. Ya tenemos que aprender hasta eso de las ratas. Ya no de caer por donde cayó, no, no ir por donde cayó uno, ¿no? Entonces, una rata tiene sus ratoncitos y los empieza a instruir. Le dice a uno de sus ratoncitos, mira, hijo, ahí, no te metas ahí porque ahí hay un queso muy bueno, pero si te metes ahí, vas a perder la vida, te van a matar. Pero estaba el queso, pero bien sabroso, ¿no? Entonces el ratoncito, pues bien desafiante, no sé a quién se parecería, ya le habían dicho que no, pero el ratoncito le vence la tentación y se mete a la jaula, mano, a agarrar el queso. A mí no me va, a lo mejor pensó como yo pensé muchas veces, a mí no me va a pasar, no le pasó a otros por tontos, pero a mí no me va a pasar. Y se mete el ratón a la jaula y ¡zas! Se cierra. Y entonces el ratoncito, pues, sabía que era muerte, ya le había hecho su mamá rata, ¿verdad? Que le iban a matar, y le iba a costar la vida. Y pues se metió, desobedeció y se metió. Y en la jaulita estaba el ratón, llore y llore. ¡Ay, me van a matar! ¡Me van a matar! Y de repente dejaba de llorar y disfrutaba su quesito. ¡Ay, qué rico que es! Y se acordaba, ¡ay, me van a matar! Pero mira el quesito. Y así muchos, hemos escuchado el Evangelio, ya lo escuchamos, pero no nos arrepentimos, no obedecimos. Y ahí va otra vez para el pecado, sabiendo que le causa la muerte, pero disfrutando el pecado. Eso no es arrepentimiento. Lo dejó y lo dejó. Siguió siendo ratón, la puerca y el perro. ¿Estás hablando de eso? De su naturaleza, lo tornó. ¿Quién es el que no vuelve ahí? El que ha cambiado su naturaleza. Es Dios el que quebranta nuestra voluntad, es Dios el que toca nuestro corazón, es Dios el que quita toda resistencia a través de su Santo Espíritu. Del hombre fuerte, se me fue el avión que platicábamos del hombre fuerte, no puede, lo veíamos el miércoles, no puede entrar y saquear la casa del hombre fuerte si no lo ata primero. ¿Saben por qué nos metieron al bote? Por nuestra resistencia, porque éramos reacios, éramos necios. Perdone, yo, ustedes no creo. Pero entonces el Señor nos tuvo que atar como, ándele ahí, ¿no? Para adentro. A ver ahora qué tiene. Me dijo el Señor la primera noche que llegué yo ahí. Ya saben, la primera noche cómo se llega, si se acuerdan, ¿no? Llenos de miedo, llenos de pánico, y ay, ¿qué me va a pasar? Como la ratita, me van a matar, pero comiendo quesito, ¿no? Y ahí, y la voz es, a ver, José Luis, ¿qué tienes? ¿Dónde está tu lana, tu coche, todo esto, No, nada, solo, estás aquí, estás solo, ¿verdad? Sí, sí, perdóname, Señor, perdóname. Ahí esa primera noche, me tuvo que atar, me tuvo que quebrantar. Tuvo que quitarme todos los puntos de apoyo, atar al hombre fuerte, para entonces poder entrar a su casa y saquearla, saquear toda la basura que había dentro de mi corazón, de mi mente, y después de atarme a mí,
entrar a mi casa literalmente, a mi hogar y saquearla, agarrar también a mi familia y llevarlos a Cristo. Bendito sea Dios que nos llevó a una cárcel, mi hermano. Bendito sea Dios que en una prisión quebrantó y ha quebrantado nuestra voluntad, que nos ha mostrado su misericordia, que nos ha mostrado su bondad, que nos ha cumplido las promesas de que mientras estemos nosotros ahí, pero clamando a Dios y dependiendo de Él va a ir arreglando nuestra vida día con día, que no ha desamparado a nuestra familia, que no nos ha dejado solos. Y ahí es donde vamos conociendo a Dios, porque acá afuera andamos tan distraídos en tanta cosa, pero nos ató para saquear nuestra casa. Y ahí nos ha guiado a una vida nueva. Esos que se bautizaron y se fueron, no sé, no sé. Pues algunos Dios los va a regresar, a otros tal vez no. Pero lo que sí estoy seguro de una cosa es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque hasta hoy hemos permanecido. Y si hemos permanecido no es porque no querramos, también estamos como la ratita queriendo meternos a comer el queso. Y a mí no me diga que no, por favor. Queremos comernos el queso, pero sí sabemos que ya no vamos a comer el queso. Algunos ya lo empezamos a aborrecer, porque nuestra naturaleza ya no es comer queso. Pero ahí está, pero ya no damos marcha atrás. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene, porque es Él el que nos va a llevar. A eso vino Cristo, a llevarnos a Dios. Y ya no lo quiero cansar. Nada más esto, ¿no? Por último, si nosotros decimos que nos hemos arrepentido, pero nuestra vida no ha cambiado, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Y primero, pues tal vez nos arrepentimos por el dolor que nos ha causado, pero nos arrepentimos porque estamos agradecidos con Dios, porque no queremos que el nombre del Señor sea vituperado por causa de nosotros. Y ahí estamos y ahí permanecemos. Me dio gusto estar con ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga, que los fortalezca mucho en el lugar donde se encuentran, que también a los que estuvimos ahí salimos, pues estamos disfrutando de la vida, es la realidad, pero yo sé que también ustedes lo disfrutan allá adentro. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, y pues para adelante, 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 y yo me callo para que mi hermano César nos despida con una oración, por favor. O si tiene algún comentario más, no sé. Si quieren, nos vamos hasta las 8 de la noche. Yo tengo un compromiso a esa hora. Pues qué bendición. Gracias, amado José Luis, por esta palabra, de verdad, porque siempre, siempre es bueno que Dios sacuda nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, nos despierte, ¿no? Y pues no sé, gracias a Dios a todos los que están aquí conectados. Por ahí está nuestro hermano Humberto Catalán, saludos hasta Acapulquito Guerrero, Giovanni Osuna ahí en la Ciudad de México, Aldair, un saludo mi hermano allí en Mérida, Roboam, saludos hasta Hidalgo, Lorenzo pues allá hasta Nayarit, y también por ahí está Car, se conectó, ahí está conectado, está atento, gracias, gracias por estar aquí, y pues a todos nuestros hermanos que se conectaron también a través del Facebook, agradecemos a Dios por esa bendición tan grande. Les recordamos, los días lunes no transmitimos por el perfil de Alberto Acevedo porque está la reunión de mujeres y desde el perfil de Alberto Acevedo se transmite la reunión de mujeres, de las esposas, de también los internos y desinternos, pero transmitimos por la página o por el perfil de Fundación Emanuel. Entonces, si tú de repente no encuentras ahí la reunión de varones en el de Alberto, vete y pon Fundación Emanuel y ahí vas a encontrar por Facebook el enlace para poder estar en la reunión. Aquí estuvieron nuestros hermanos Sebastián Méndez
y Roberto Carlos Mejía, ahí desde la Torre 2. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que pues Él sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por ahí anda Roboam. Un saludote, mi hermano. Un Sí, hermano, aquí saludote. estoy. Aquí ando, vengo manejando, pero aquí estoy atento. Qué bueno, mi hermano. Un ¿Vale? saludo, Igualmente, bendiciones. bendiciones para todos. Gracias, Roboam, gracias. Pues vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Por esta palabra, Señor, que es poderosa. Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, es tu palabra la que nos limpia. Jesucristo dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y es tu palabra que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, es tu palabra la que puede hacer ese cambio, esa transformación. Como decía nuestro hermano Pablo, no te conformes, no te amoldes, no te adaptes a este mundo, a este siglo, sino renuévate por medio de la transformación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado de ese nuevo nacimiento, Padre, de esa fe acompañada del arrepentimiento y que ese arrepentimiento como resultado trae obediencia, trae santificación. Y si bien, Padre, hay ocasiones en las que podemos tropezar, podemos caer, pero ya no somos los mismos que antes éramos. Quizás no somos lo que tú quieres que seamos, pero ya no somos los mismos de antes. Y hoy ya empezamos, como decía José Luis, a odiar el pecado, empezamos ya a no revolcarnos constantemente como esa puerca, Señor, que la lavan y otra vez a ensuciarse. Muchos estamos en ese proceso en el cual estamos luchando día a día para no retroceder, para no caer. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, que tu Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, Señor, nos ayude y que nosotros cooperemos, Señor, en ese proceso al dejarnos llevar por tu espíritu, al menguar nosotros para que tú crezcas. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron a través de Zoom, a través de Facebook, Padre, y que esta palabra, Señor, que sea eficaz en nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendice la vida de José Luis, Padre. Síguele dando fortaleza, fuerzas como las del búfalo, Padre, para seguir adelante, Señor. Y gracias por su vida, Padre. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús y gracias por este tiempo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Cristo en ustedes. Bendiciones, Amén, mis hermanos, hermanos. bendiciones, abrazo para José, todos. bendiciones. Hermana Dair, Galiván. Luis. God bless you, Gar Galibam. Cristo los ama, bendiciones para los de Cash. Gracias, saludos. Cuídense mucho, hermanos. Dios los bendice. San Luis, bendiciones.